Hola, en este video presentaremos uno de los fundamentos de la bioquímica, en este caso, los fundamentos químicos. Las biomoléculas son compuestos de carbono con una diversidad de grupos funcionales. La química de los organismos vivos se organiza alrededor del carbono, que representa más de la mitad del peso seco de las células. El carbono puede formar enlaces simples con átomos de hidrógeno y tanto enlaces simples como dobles con los átomos de oxígeno y de nitrógeno. Versatilidad de enlace del carbono. El carbono puede formar enlaces covalentes, simples, dobles y triples, en particular con otros átomos de carbono. Los enlaces triples son muy poco frecuentes en biomoléculas. La geometría de los enlaces del carbono. Primero tenemos los átomos de carbono presentan la distribución tetaédrica característica de sus 4 enlaces simples. También tenemos los enlaces simples carbono-carbono, presentan libertad de rotación, que aquí se muestra por el etano. Y los enlaces dobles son más cortos y no permiten la libre rotación. Los dos carbonos unidos por enlace doble y los átomos A, B, X e Y están situados en el mismo plano rígido. Algunos grupos funcionales comunes de las biomoléculas. Se utiliza la R para presentar un sustituyente cualquiera. Puede ser tan sencillo como un átomo de hidrógeno, pero normalmente es un grupo que contiene carbono. Cuando se representa dos o más sustituyentes en una molécula, se emplea el superíndice R a la 1 y R a la 2, etc. Las células contienen un conjunto universal de moléculas pequeñas. En la fase acuosa de una célula, citosol, se encuentra disuelta una colección de quizá 1 millar de pequeñas moléculas orgánicas diferentes, que son los metabolitos centrales de las rutas principales presentes en la práctica totalidad de las células. Los metabolitos y rutas se han conservado a lo largo de la evolución. En este conjunto de moléculas se incluyen los aminoácidos, nucleótidos, azúcares y sus derivados fosforilados, y ciertos ácidos mono, di y tricarboxílicos. Otras moléculas pequeñas denominadas metabolitos secundarios juegan un papel específico en la vida de la planta. Entre estos metabolitos se incluyen compuestos que proporcionan a las plantas su aroma característico y otros como la morfina, la quinina, la nicotina y la cafeína, apreciados por sus efectos fisiológicos en humanos, pero que desempeñan otras funciones en las plantas. El conjunto de moléculas pequeñas de una célula determinada ha recibido el nombre de metaboloma de la célula, sugiriendo un paralelismo con el término genoma. Las macromoléculas son los principales constituyentes de las células. Gran parte de las moléculas biológicas son macromoléculas, polímeros de masa molecular superior a 5000, construidos a partir de precursores relativamente simples. Los polímeros más cortos se denominan oligómeros, del griego oligos, pocos. Las proteínas, largos polímeros de aminoácidos, constituyen, incluyendo el agua, la fracción celular más importante. Algunas proteínas tienen propiedades catálicas y actúan como enzimas y otras sirven como elementos estructurales, receptores de señales o transportadores que acarrean sustancias específicas hacia o desde el interior de las células. Las proteínas son quizá las biomoléculas más versátiles y el catálogo de sus muchas funciones resultaría muy largo. La suma de todas las proteínas que funcionan en una célula se denomina su proteoma. Los ácidos nucleicos DNA y RNA son polímeros de nucleótidos, almacenan y transmiten la información genética, y algunas moléculas de RNA desempeñan papeles estructurales y catalíticos en complejos supramoleculares. Los polisacáridos polímeros son polímeros de azúcares simples tales como la glucosa. Tienen 3 funciones principales. Sirven como almacén de combustibles energéticos, como componentes estructurales rígidos de las paredes celulares en plantas y bacterias y como elementos de reconocimiento extracelular que se unen a proteínas de otras células. Los polímeros más cortos de azúcares, oligosacáridos, actúan como señales
específicas cuando se presentan unidos a proteínas o lípidos de la superficie celular. Los lípidos, derivados de hidrocarburos insolubles en agua, sirven como componentes estructurales de las membranas, reserva de combustible rico en energía, pigmentos y señales intracelulares. La estructura tridimensional se describe en términos de configuración y conformación. La representación de moléculas. Existen tres maneras de representar la estructura del aminoácido alanina. He mostrado aquí en forma iónica, que es la que se encuentra a pH neutro. Primero tenemos la fórmula estructural en perspectiva. Una cuña sólida representa un enlace en el que el átomo del extremo más ancho se proyecta hacia el exterior del plano del papel y hacia el lector. La cuña a trozos representa enlaces que están dirigidos hacia la parte posterior al plano del papel. Modelo de bolas y varillas, donde se observan las longitudes relativas de los enlaces y los ángulos de enlace. Y el modelo espacial, en el que cada átomo se presenta con su correspondiente radio de Van der Waals. Configuraciones de isómeros geométricos. Primero tenemos los isómeros tales como el ácido maleico, maleato a pH 7, y el ácido fumárico, fumarato, no pueden interconvertirse sin la rotura de enlaces covalentes, proceso que consume mucha más energía que la energía cinética media de las moléculas a temperatura fisiológica. También tenemos en la retina de los vertebrados, el paso inicial del proceso de detección de la luz es la absorción de la luz visible por parte del oncocyst retinal. La energía de la luz absorbida, aproximadamente 250 kJ/mol, convierte el oncocyst retinal en todo transretinal, lo que produce variaciones eléctricas en las células de la retina que dan lugar al impulso nervioso. La asimetría molecular. Moléculas quirales y aquirales. Las moléculas quirales. Cuando un átomo de carbono tiene 4 sustituyentes diferentes A, P, X, Y, estos pueden disponerse de dos maneras diferentes que dan lugar a dos moléculas no superimponibles, siendo cada una de ellas la imagen especular de la otra en antiómeros. Estos átomos de carbono asimétricos se denominan átomos quirales o centros quirales. Las moléculas aquirales. Cuando alrededor del átomo de carbono tetraédrico se disponen únicamente 3 sustituyentes diferentes, es decir, hay 2 sustituyentes iguales, solamente es posible una configuración espacial y la molécula es simétrica o aquiral. En este caso, la molécula puede superponerse a su imagen especular. La molécula de la izquierda rotando en sentido contrario a las agujas del reloj, cuando se mira hacia abajo por el eje vertical que une A y C, da lugar a la molécula del espejo. El concepto de conformación molecular, distinto de la configuración, describe la disposición espacial de los grupos sustituyentes que tienen libertad para adoptar posiciones diferentes en el espacio sin la necesidad de romper enlaces. Gracias a la libertad de rotación de los mismos, dos de las conformaciones son de especial interés. La conformación extendida, que es más estable que las demás y es por tanto la conformación predominante, y la forma eclipsada, que es la menos estable. No es posible aislar ninguna de estas dos formas conformacionales, puestos que son libremente interconvertibles. Sin embargo, cuando se reemplaza uno o más átomos de hidrógeno de cada uno de los carbonos con grupos funcionales voluminosos o cargados eléctricamente, la libertad de rotación alrededor del enlace carbono-carbono queda restringida, lo que limita el número de conformaciones estables de los derivados del etano.